Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre la resistencia del territorio maya frente al despojo, está con nosotros el autor de este cuaderno de trabajo, el maestro Pedro Uc. Pedro es maya hablante, es realmente un filósofo del mundo maya, poeta, laureado, ha ganado varios premios, traductor de la Biblia al maya y un gran conocedor de la península de Yucatán, sus gentes y sus comunidades. Pedro, un honor tenerte con nosotros aquí en este cruce de palabras. Muchas gracias, querido Luis, por esta oportunidad y un saludo a los que nos pueden ver en este momento. Gracias por el espacio. Pedro, comencemos por el principio. El pueblo maya. ¿Cómo le contarías a quien vive en otras latitudes y cree que los mayas son solamente esas pirámides monumentales que hay en lugares como Chichén Itzá? ¿Qué es hoy el pueblo maya? Bueno, lamentablemente la versión que más ha circulado en el mundo es esta parte que hoy se conoce como patrimonio cultural, que son las pirámides como Chichén Itzá, como Uxmal, como Ekbalán y muchos otros lugares. Y también en la ciudad de Mérida se ha construido un gran museo maya. Y bueno, esto es lo que se ha conocido porque es lo que se ha promocionado y porque creo que es lo que también corresponde a ciertos intereses que están detrás de estas imágenes. En realidad, el pueblo maya vivo es un pueblo maya que todavía aquí en la península de Yucatán, que está compuesto por 3 estados, que es Yucatán, Campeche y propiamente Yucatán, pues hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay comunidades, hay una serie de actividades propias de una cultura milenaria de la que yo formo parte, en donde nuestro trabajo tiene que ver directamente con una unidad entre el ser humano y la naturaleza. El monte, el agua, los animales silvestres, las flores, la medicina maya, que se ha reducido también a medicina herbolaria, pero que es muchísimo más que eso. Entonces, el pueblo maya sigue en este espacio, sigue creando la vida, sigue creando pensamiento, sigue creando palabra, sigue construyendo su propia cultura, sigue alimentando su propia lengua. Y bueno, la prueba de esto es que hoy tenemos una lucha importante que libramos en contra de los megaproyectos que el gobierno y las grandes empresas están haciendo aquí, que le llaman megadesarrollos en favor de los pueblos mayas, pero que en realidad ha sido un despojo de nuestro territorio que nos limita mucho y que amenaza nuestra vida como pueblo maya. Entonces el pueblo maya es como muchos otros pueblos en el mundo viviendo, haciendo historia, y que es un pueblo que todavía tiene muchos valores y quiere compartirlo con otras partes del mundo. Pedro, en el libro que acabas de escribir, digo que es un libro porque realmente lo es, por su densidad, por su estructura, por la riqueza de las ideas que ahí tiene. Tú hablas de cómo el despojo en contra del pueblo maya es un despojo que arranca en buena parte con el lenguaje. Tú eres poeta, eres escritor, eres maestro también en cuestiones de lengua y de creación literaria. ¿Cómo está eso de que el despojo comienza por la lengua? Lo que pasa es que para nosotros la lengua maya, y que está compuesta de palabras, que está compuesta de sonidos, que está compuesta de significados, son como los granos de maíz. Cada palabra representa un color, representa un grano, representa una mazorca. Y bueno, en la cultura
encuentra su granero, y en ese granero las palabras bailan, danzan, se comunican, se abrazan, caminan, porque estas palabras que llevan hacia otros, hacia otras, la posibilidad de comunicarse, la posibilidad de entenderse, la posibilidad de construir, de acompañarse y de crear, como hemos aprendido de nuestros padres, de nuestras madres más primeras, esa posibilidad de crear la vida, de mejorarla, de alimentarla, de hacerla fuerte en esa relación tan estrecha, tan intrínseca que tenemos con la propia naturaleza. Entonces, cuando el pensamiento extraño o el pensamiento extranjero nos ciega, este pensamiento ataca fuerte por donde más nos hace daño en principio, en esa palabra. Comienza a despojarnos de los significados de la palabra, y hay una traducción que se hace que me parece no es inocente, sino una traducción que se hace con dolo. La traducción de la evangelización que nos ciega convierte nuestros términos en términos sagrados desde lo cristiano. Entonces nos despojan de nuestras creencias, de nuestros valores, de nuestra espiritualidad, y nos convierten en un sonido que no representa lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos y la manera como nos relacionamos con el resto de la naturaleza. Entonces, atacar la lengua, atacar el lenguaje es el principio de una conquista más brutal, de la que creo que no tenemos manera de regresar, porque una vez que nos quitan cada grano de este maíz, despojan nuestro granero, despojan nuestra cultura. Y esto es justamente lo que está pasando hoy en Yucatán. Por eso, una de las críticas que yo he hecho sobre el tema de la poesía es que no toda poesía escrita en lengua maya es maya. Muchas veces ahí está la trampa de que los gobiernos promueven la lengua y hasta dan presupuestos a veces para promover la lengua, pero por otro lado nos arrebatan el territorio. Entonces nosotros creemos que no hay defensa de la lengua sin defensa del territorio. No podemos desvincular estas dos situaciones de vida, porque la una sin la otra no hay plenitud. Nosotros lo que pensamos es que la plenitud de la lengua está también en el territorio, y por eso es así como lo defendemos. Pedro, en tu libro hablas también de cómo el despojo pasa por el fogón, por la cocina, por lo que tú llamas la espaguetización de la comida yucateca. ¿En qué consiste? Este tema de la comida, de la cocina maya y del fogón es un tema que a nosotros nos ha preocupado, porque en la situación del pueblo maya y de las comunidades mayas, que entre las cosas que más nos gusta está el de producir nuestra propia comida, el de producir nuestros propios alimentos, comenzando con el maíz, está el frijol, está el tomate, está la calabaza. Este tipo de cultivos son los que por milenios nos ha alimentado, y hemos aprendido a crecer sanos y saludables con este tipo de comida. Entonces, a partir de los megaproyectos que están llegando en la península de Yucatán, se ha fortalecido mucho el promover las comidas chatarras, que hoy en cualquier tiendita de la esquina puede encontrar los espaguetis instantáneos, y que hoy muchas veces las familias crían a los niños, a las niñas con este tipo de comida. Nosotros creemos que esto es una invasión, creemos que esto es una manera de arreciar la colonización y la conquista, justamente porque nos arrebatan nuestra tierra,
y cuando nos quitan la tierra ya no tenemos dónde cultivar, ya no tenemos dónde sembrar, entonces perdemos la posibilidad de hacer nuestros propios alimentos. ¿Te parece, Pedro, si vamos a una pequeña pausa, lo dejamos ahí en esta arrebatar la tierra? Sí, claro. Y ustedes, amigos, amigas, no se de su pantalla, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con el maestro Pedro Uc, poeta maya, traductor, escritor, autor de Resistencia del territorio maya frente al despojo, su último libro. Pedro, en tu libro hablas también de cómo los mayas jóvenes que han salido a trabajar, por ejemplo, a las zonas turísticas, han perdido los sueños, ya no sueñan. Y nos cuentas de la importancia que tiene el sueño en la comunidad maya. ¿Cómo es esto? ¿Qué le dicen a los que estamos despiertos los sueños de quienes, de quienes dormidos los soñaron? Parte de la cultura o parte de la riqueza de la cultura maya es justamente soñar, y soñar en la cultura no es una casualidad, sino es más bien una costumbre, es parte de la formación de los niños, de las niñas, es parte de lo que se vive en las comunidades. Entonces, las familias, lo que se hace es compartir los sueños, interpretarlos y educarnos también a partir de ellos. Cuando los jóvenes se van a trabajar en los centros urbanos, como Cancún, como Cozumel, como Isla Mujeres o la mal llamada Riviera Maya, pues muchas veces estos jóvenes pierden esa posibilidad, esa costumbre, esa educación, y bueno, pues regresan muchas veces vacíos a su pueblo y regresan muchas veces derrotados, porque esta pandemia nos golpeó mucho, porque muchos jóvenes que se habían ido de las comunidades, al ser clausurados los hoteles y restaurantes donde trabajaban, tuvieron que regresar al pueblo para por lo menos comer y sobrevivir. Y entonces hay un choque de nuevo con la gente que ha perdido su capacidad hasta de soñar. Y esto es muy lamentable, porque es un golpe fuerte para la cultura que está viva, y que a partir de estos megaproyectos vamos perdiendo y vamos limitándonos con nuestra capacidad de fortalecer nuestros modos de ser y de organizarnos como pueblo. Cuando hablas de megaproyectos, Pedro, ¿a qué te refieres? ¿A hoteles? Nos estamos refiriendo básicamente a 4 giros que se dan aquí en la península. Una primera situación que nos arrebata el territorio se conoce como el monocultivo de la soya transgénica, que son miles de hectáreas. Otro proyecto es la crianza a través de granjas de miles de cerdos. Cada granja tiene entre 50,000 a 200,000 cerdos que están colocados estratégicamente sobre el anillo de cenotes y tiran todos sus desechos en los cenotes. También están los parques eólicos y fotovoltaicos, que son grandes parques que talan cientos de hectáreas de árboles para instalarlos. Luego están las inmobiliarias, que se conocen como el turismo verde, que construyen grandes hoteles y restaurantes. Y finalmente está el tren mal llamado Maya, que está construyéndose por iniciativa del presidente de la República. Pero se ha presentado ese tren como si fuera el progreso, como si fuera a traer el empleo, el bienestar para los mayas. Sí, lamentablemente el tren nos lo presentan como nuestra salvación última,
como si fuera lo que realmente nos sacaría de la pobreza o de la ignorancia. Nos lo presentan como la panacea que necesitamos como pueblo maya. Lamentablemente, a 2 años de que el tren se empezó a construir, ninguna comunidad tiene beneficios de este tren, pero sí muchas empresas que ganaron las licitaciones están haciendo grandes cantidades de dinero. Hemos visto cómo las empresas a 1 año únicamente de su corte de caja han progresado en un 135% su capital, y los pueblos mayas, las comunidades mayas, ahora no solamente somos pobres, sino más pobres que cuando se empezó a construir el tren. Pedro, en la península de Yucatán son muy importantes los acuíferos subterráneos y lo que ustedes llaman los cenotes. ¿En qué consisten esos cenotes y por qué son tan importantes? Los cenotes son como unos pozos enormes que hay cientos aquí en la península de Yucatán y que son como almacenes de agua, algunos a flor de tierra, otros en forma de cuevas, y que estos cenotes son los que conservan el agua pura, limpia, cristalina para nuestra vivencia. Antes de que los pueblos tuvieran agua potable, las comunidades se construían en torno a estos cenotes para su sobrevivencia. Entonces, para nosotros los cenotes no es solamente un recurso natural, sino es parte de nuestra familia, como vemos a todo el resto de la naturaleza. Para nosotros no son recursos ni los árboles, ni los animales, ni la tierra, sino son nuestros hermanos, son nuestras hermanas, son nuestros abuelos, son nuestros padres. Así que los cenotes los vemos también como parte de nuestra familia, y por eso creemos que no los podemos ensuciar como lo hacen las granjas porcícolas. Pedro, se ha dicho que no hay resistencia por parte de los pueblos mayas en contra de estos megaproyectos. ¿Es esto cierto? Bueno, lo están diciendo los que promueven el tren, lo están diciendo las empresas y los acólitos de las empresas, pero nosotros aquí en la península de Yucatán somos muchas comunidades, de hecho somos casi 1 millón de mayas que vivimos aquí y que nosotros hemos manifestado nuestra inconformidad con estos megaproyectos, y lo hemos hecho mediáticamente, lo hemos hecho políticamente y lo hemos hecho jurídicamente. Hemos judicializado el caso del tren y de muchos otros proyectos, y hemos manifestado nuestra inconformidad, y no solamente por los caprichos, sino porque lo que creemos que está en juego es nuestra vida como pueblo, y es nuestra vida como comunidades, y es nuestra vida como cultura maya. Pedro, ¿nos leerías un poema de tu autoría? Con mucho gusto. Voy a leer este poema que se llama Ishim, que significa maíz. Lo voy a leer en maya y después en español. Dice así: Atach yanil tubaklil uyishimal unalil akoliumzil haili upolokil hailume wakesh uyak abil akapchak maupimil shnokoli wakesh ukovenil kakin ubalile uyishimalanale nachian humpelti ujeli kesh humpelili ukahalobe matupahta lu muchkubao matupahta lu tsikbalo matupahta lu betko muk chenkun el chicken chik humpelili otibakal keshwayan haitul ichilop tak unokikop ukinile matu beitalu yap kuntikubao tu mentianes kulo haili utumbeni la wik kupek tak tu noholikaje helubei kunsik ukah baltubaklil uyishimal anale. En español diría maíz y umtzil. Apartados sobre el bacal están los granos de tu maíz. Fue la corpulencia de la enjuta tierra, o tal vez fue la noche de la nocturna lluvia. Puede ser el masivo gusano, o quizá el fogón del sol. La cuestión es que el maíz de tu mazorca
está lejos del otro. Aunque son del mismo pueblo, no pueden entenderse, no pueden dialogar, no pueden armonizar su esfuerzo. En vano se han levantado de la misma comunidad. Aunque haya algunos que desean presentar una ofrenda, no pueden ahuyentar al mapache. Solo tu renovado aliento que se mueve desde el sur podrá ceñir sobre el bacal el maíz de tu mazorca. Maestro Pedro Uca, hermosísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias a ustedes y por la oportunidad. Un abrazo. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.